Muy buenas a todos, bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y vamos a ver un análisis sobre lo que ha sucedido en la semana con el Merval, con el mercado argentino, que ha perdido un nivel interesante, que ayer intentó recuperar, pero no pudo, entonces vamos a ver cómo queda posicionado para las próximas jornadas. Acá a la derecha van a estar viendo todas las acciones que vamos a analizar en este video, sector bancario, sector energético. Vamos a pasar, antes de analizar Estados Unidos, a revisar lo que es la plata y el oro, que es un tema más macroeconómico, pero ustedes lo han pedido y acá lo vamos a analizar. Después sí ya hacemos el cierre con Estados Unidos y acciones muy importantes como es el caso de Mercado Libre, Meta, Nvidia y tenemos un poquito también de Brasil. Sepan que todas estas acciones ustedes las han pedido, han votado por ellas para que las analicemos en el video a través del canal de Telegram, donde les pregunto siempre un día antes de grabar y publicar el video cuáles quieren que sean. Tienen los enlaces acá abajo en la descripción si quieren participar, si quieren estar a diario informándose sobre los mercados financieros, tanto del mercado local como del mercado internacional, viendo qué va sucediendo en la semana con las noticias, con las empresas que presentan balance, tema de dividendos y demás. Todo el resumen lo tienen acá para seguir el día a día. Con mucho gusto los esperamos. Somos más de 2.500 personas, así que serán más que bienvenidos. Tienen los enlaces, como les digo, acá abajo en la descripción del video. Dicho todo eso, vamos a arrancar con el análisis del Merval, revisando lo que ha sucedido en las últimas jornadas. Lo último que habíamos visto era que esperábamos con esta gran recuperación que tuvo a fines de la semana pasada, que este triángulo alcista continúe desarrollándose. No fue el caso porque en los primeros días, las primeras jornadas de esta semana, el mercado corrigió y el jueves terminó perdiendo un nivel clave, que es este mínimo de acá, de los 1930. Un nivel clave porque no cotizaba por debajo de esos precios desde finales de noviembre del año pasado. Ayer intentó posicionarse por encima, pero no pudo. Esperaba que recupere los 2000, el mercado los rechazó y ahora se pierde, se anula esta figura de triángulo alcista que tenía como objetivo superar los 2100 e ir a por los 2300, 2400, que eran los máximos históricos, y ya nos empezamos a acomodar para un escenario más lateral, desarrollando lo que habíamos dicho en anteriores oportunidades, el escenario justamente número 2 de un mercado lateral, que vendría por un segundo toque en la zona de los 1800, ya tenemos dos o tres dependiendo cómo queramos contar en la parte alta. Este mercado lateral va a desarrollarse con el correr de las semanas y puede tener una ruptura, ya sea a la baja o al alza, dependiendo eso de lo que suceda con el tema de las reformas. A nivel político tiene que salir todo bien como para que el Merval continúe con las expectativas, continúe con la confianza y lo que es la renta variable pueda tener una ruptura e ir a buscar precios más altos. Justamente ayer salieron varios bancos a decir que mantenían la recomendación de compra para Argentina porque estaban bien con el tema de las metas fiscales y que 2026 iba a ser un año, o va a ser mejor dicho, un año de crecimiento, un año clave. Me imagino que apostando a que salen las reformas tributarias, laborales y demás. Lo dijo Bradesco, lo dijo Bank of America, lo dijo Goldman Sachs. Incluso creo que se había sumado después JP Morgan, o lo había dicho antes, fue uno de los primeros, ahora no recuerdo bien, pero son varias las entidades bancarias que han comentado, vemos a Argentina todavía con potencial. Yo lo creo, pero no tanto para ahora, en el corto plazo. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque estuve haciendo varios movimientos interesantes esta semana, deshaciéndome de mis posiciones, algunas en ganancias, bueno, en general las tres que me decís se fueron en ganancias, pero no abandonando la proyección de ir al alza, porque eso yo no lo sé, claramente no me puedo anticipar. El análisis técnico más lo fundamental me va a dar más probabilidades de que suceda algo, no quiere decir que eso vaya a suceder, pero uno puede tomar decisiones en base a lo que vaya a suceder y elige si estar más expuesto o menos. En mi caso, estas empresas que ven acá son las que estoy invertido en el mercado local. Algunas las tenía ya desde mediados del año pasado con una perspectiva de largo plazo y otras las adquirí hace 2 meses e incluso Banco Francés, por ejemplo, la adquirí hace 2 días en la última corrección. Ahora les voy a especificar cuál es del medio plazo y cuál es del corto plazo. He tomado ganancias en Vista, esta claramente la tenía de mucho antes, de mediados del año pasado, al igual que en Pampa y Banco Macro. ¿Por qué tomé la mitad de la ganancia? Porque yo no sé si el mercado va a seguir subiendo o se va a pegar una corrección. Que en caso de pegar una corrección y venir a esta parte, si uno quiere especular con que Argentina va a seguir en tendencia y este posible rango va a tener una ruptura al alza porque las reformas van a salir y demás, tiene que comprar lo más abajo posible, lo más barato posible. Y en los precios actuales yo no estaba posicionado
de la mejor manera o prefiero hacerme de liquidez para comprar lo más barato posible. Entonces, haciendo este análisis y viendo lo que puede llegar a suceder, tomé la mitad de las ganancias en vista. Después, claramente, si continúa la tendencia, bueno, el 50% quedará corriendo, lo restante. Lo mismo digo con Pampa y lo mismo digo con Banco Macro. En el caso de Galicia prácticamente estoy en tablas, Francés estoy apenitas positivo, Central Puerto estoy apenitas negativo, YPF creo que estoy un poco negativo, Gas del Sur apenitas positivo, pero no me preocupa porque es eso para el medio plazo. Lo que es del corto plazo lo tengo en Central Puerto, Banco Francés, que puede convertirse medio plazo si supera niveles clave, y después ya si el resto, lo que es largo plazo, YPF, Vista, Gas del Sur, Pampa y Galicia. Pero también estoy pensando si me deshago de parte de Galicia y lo termino sumando a Banco Macro, eso después ya lo veré más adelante. Esto se los comento porque ahora a medida que vayamos viendo las acciones van a entender el porqué, para que sepan que si uno quiere involucrarse tiene que hacerlo a los precios más baratos posible. La última vez que hubo precios baratos fue prácticamente mediados, fines de noviembre del año pasado, coincidiendo con muchas acciones en soportes clave que ahora con el correr de los análisis vamos a ver. Por el lado del Merval en pesos, claramente también perdió su mínimo y se anula la figura de triángulo alcista. Vamos a esperar a que busque apoyo. Bueno, si logra recuperarse desde acá, genial. Como el Merval si logra recuperar los 2000, buenísimo, pero ya está más por un escenario lateral, podría venir a buscar apoyo nuevamente en los 2.800.000 y empezar a desarrollar ese rango que comentamos. Ahora sí, pasamos con las acciones más pedidas por ustedes, comenzando por el sector bancario o el sector financiero. Tenemos a Galicia, que la semana pasada había puesto a prueba los 57 más o menos como techo y se puso a formar este ranguito del corto plazo. Pero como les digo, el miércoles, jueves, generó la ruptura de ese soporte clave y ahora lo que son los 54, 53 vuelven a ser utilizados como un techo. A pesar de que esto se recupere, mientras no se posicione por arriba de 54, tiene más probabilidades de corregir. Y si corrige, recién el soporte más cercano está en la zona de 48, 45 aproximadamente. Entonces, si el Merval más o menos está entre 1800 y 1700 y uno quiere involucrarse en Galicia, tendría que hacerlo a los precios más baratos posible. Acá es rentable y dependerá de lo que suceda con el correr de los meses. Pero siempre para disminuir el riesgo hay que comprar en zonas, bueno, lo más barato posible, eso ya lo saben, y en zonas que hayan sido soporte y tengamos historial, como es este el caso. Entonces, si viene acá, uno ahí sí puede decir, bueno, me involucro porque es muy probable que al menos un rebote tenga y después ves cómo lo gestionás. Pero eso se va a dar en la mayoría de las empresas, a excepción de, como vamos a ver ahora, un par que tienen pinta, tienen estructura, porque se empezaron a generar como fragmentaciones dentro de un mismo sector, porque en lo que es el sector bancario, Banco Macro, fíjense que tiene una estructura completamente distinta a Galicia. Galicia generó como este movimiento y Banco Macro está presionando cada vez con los mínimos más altos, muy cerca de la resistencia, como queriendo hacer una ruptura, como queriendo romper los 96, el techo diario. Y eso establecería un nuevo objetivo a atacar más o menos en la zona de los 105. Vigilen la zona de los 86, porque mientras se mantenga por arriba de 86, esta figura de triángulo va a permanecer intacta y solo la ruptura de los 86 es la que ya te decanta un mercado más lateral del corto plazo. Pero me gusta que ante tanta corrección que tuvo más o menos desde el lunes, en una sola vela de 4 horas ayer viernes pudo recuperar eso que perdió y bueno, el mercado vuelve a situarse en el techo que esperemos que genere una ruptura. Algo similar sucede con Banco Francés, pero bueno, no ha salido en el video. Sí, el que salió fue Banco Hipotecario. Habíamos visto que tenía que aguantar el soporte de los 500, no pudo, generó la ruptura, como que dio un pequeño retroceso. La zona de los 530 ofició como un techo y volvió a desplegar un nuevo tramo a la baja. Entonces lo que tenemos claro ahora es que hasta que no se posicione por arriba de los 530 es muy probable que el mercado continúe corrigiendo. Y recién un soporte clave lo tenemos en la zona de los 430 para redondear. Ahí fueron los últimos dos rebotes y el mercado no cotiza por debajo de esos niveles desde fines de octubre del año pasado, justamente post elecciones legislativas. Así que esperaría esos niveles para que ahí sí tenga un rebote. Salvo, como les digo, que recupere fuerte los 530, que se posicione por encima, pero de momento no lo veo. Veo más una corrección. Ahora sí creo que tenemos que pasar al sector energético, donde también vemos otras fragmentaciones, otros contrastes. Hay empresas que están para rebotar, otras que están para corregir. Y ahora vamos a ver cuáles son. Por ejemplo,
YPF está más para rebotar. ¿Por qué? Porque está sobre un soporte diario de la zona de 33, 34, a pesar de estar dentro de este canal bajista del corto plazo, y está por encima de unos niveles que no cotiza por debajo, ¿no?, de ellos desde fines de octubre. Perder este punto de los 33 sería algo fuerte, porque significa que es más probable que continúe corrigiendo. Ahora, en el corto plazo yo lo que haría es esperar. De hecho, yo estoy esperando simplemente. Si reacciona desde acá, los 36 pueden ser un buen objetivo, que coincide justo con la parte alta de este canalcito bajista, pero está bastante incierto. Como observamos acá, ya son casi 3 meses lateralizando sin un rumbo definido, y creo que va a estar un tiempo más dentro de estos precios, entre los 33 como soporte, los 36, 37 como techo. Así que a tener paciencia con YPF, que lo veo algo positivo para el largo plazo, hablando de 2 años mínima, año y medio, pero en el corto plazo está bastante planchada, y de hecho el gráfico lo demuestra. Estamos a los mismos precios que hace un año prácticamente. Y bueno, si retrocedemos para atrás, acá pasamos muy rápidamente, pero hace un año que está muy lateral, a pesar de las idas y vueltas tras la fuerte volatilidad. Por el lado de Pampa, al final terminó corrigiendo como esperábamos, ya que les había comentado que perdió una zona de soporte clave, los 85-83, y a menos de que se posicione por encima rápidamente y con fuerza, con una vela, ya saben, envolvente al alza, era más probable que corrija. ¿Hacia dónde? Hacia la zona de 80-78. De hecho, llegó ahí y generó un ligero rebote. Pero les decía que esa zona no me termina de convencer. De hecho, aún no me convence. Sí, para el corto plazo, pero lo que es un soporte importante recién está en la zona de 75-73. Entonces queda expuesto todavía Pampa a una corrección más hacia esos niveles. Estamos hablando de un 5%, 6% puede ser de caída. Entonces, dentro del sector energético van a ver que Pampa está para corregir y que YPF está para rebotar. Para que vayan entendiendo a qué me refiero con que están fragmentados o hay contrastes importantes. Lo mismo sucede en el sector bancario. Banco Macro está como para romper sus techos y Galicia como para corregir un poco más. Francés para subir, Superville también para corregir un poco más. Esperemos que Pampa aguante los 78, podría ir a buscar 83, pero si los llega a perder a los 78, ahí sí va a ir a por los 75, 74. Por el lado de Central Puerto sucedió algo muy llamativo esta semana. Rompió el soporte semanal que veníamos comentando que el mercado debía haber respetado. Ven que acá es una zona de anteriores techos. Tiene su corrección, rompimiento, apoyo. De ahí nuevamente establece máximo en 18,5. Desde acá corrige, teniendo que respetar esto y pudiendo formar un movimiento al alza nuevamente para seguir desarrollando este rango. No ha sido este el caso, generó la ruptura de los 16 y encima como que los puso a prueba como un techito. Así que tiene algo más de recorrido la baja hasta los 14,5, pero si pierde este nivel ya iría a por los 13, que fue uno de los últimos niveles que generó este fuerte impulso. Yo probablemente me termine saliendo en pérdidas, pero voy a esperar a que rebote un poco más hasta los 16, lo más cerca posible de los 16, y creo que asumiré una pérdida, no sé, del 3-4%. Ahora estaré en negativo un 5, un 6. Así que le voy a esperar un poquitito más. La tendencia claramente está al alza en lo que es el medio plazo, porque impulso, retroceso. Tendría que venir un nuevo impulso de estos niveles. Si llega hasta acá hay mucha debilidad o demostraría bastante debilidad. Pero como era algo del corto plazo, es lo mío, mi compra, la especulación, prefiero quedarme afuera, listo, no se dio y no pasa absolutamente nada. Ahora, si vamos a Edenor, también fue una que no cumplió con, bueno, en realidad sí cumplió con el análisis, pero no pudo recuperar, a eso me refería, niveles clave, que era el techo de los 30 en el corto plazo. Fíjense que habíamos visto que el mercado rompió acá, era muy probable que retroceda, tenía que superar los 30-31 para recuperar la tendencia alcista del corto plazo, no pudo, volvió a corregir y terminó llegando al objetivo que ahí sí habíamos previsto en el anterior análisis de ir a buscar los 26. ¿Por qué? Porque simplemente era lo que tenía más probabilidades de suceder en base al análisis técnico del corto plazo. Llegó, rozó los 26 y empezó a generar un rebote. ¿Puede quedarle algo de corrección hasta esta zona y desde ahí rebotar? Sí, tranquilamente. Pero también desde estos precios ya puede empezar a rebotar y tendrían como objetivo volver a los 30. Yo creo que si hace esto, podría rebotar algo así. Y si no, desde donde está, podría rebotar tranquilamente hasta estos niveles y estar un tempito lateralizando. Solo la superación de los 31 es lo que retomaría la tendencia al alza. Y mientras se mantenga por arriba de 24, vamos a esperar que se mueva entre estos dos precios, porque es el soporte y la resistencia más cercana que el precio tiene. Por el lado de gas del sur,
Acá también, fíjense, Edenor a la baja, Central Puerto a la baja, Pampa a la baja, YPF para el rebote. Lo que es Gas del Sur también junto a YPF está para el rebote. ¿Por qué? Porque está posicionado sobre lo que fue una anterior zona de techos en los 28 y que después de las elecciones legislativas del año pasado empezó a utilizar como soporte. Y como les digo, nuevamente estos precios debería rebotar. ¿Hasta dónde? Hasta los 31. ¿Cuánto tenés ahí de suba? Más o menos 7-8%. Siempre y cuando no genera una ruptura de los 28, la tendencia es lateral. Y debería, obviamente, como busca la parte baja, ir a buscar con el correr de las semanas la parte alta, si es que la tendencia permanece. Recuerden, si pierde los 28 es ahí donde se complica la cosa. Pero de momento, Gas del Sur debería rebotar. Algo muy similar ocurre con transportadora de energía eléctrica. Acá habíamos visto que el rebote se estaba generando bastante bien, pero teníamos que prestarle mucha atención si los 3600, 3700 eran utilizados como soporte para ir a buscar los 4000. Rompió muy fuerte y muy feo el miércoles y llegó directamente a lo que fue una anterior zona de techos y máximos en el 2024, principio de 2025, y que una vez el mercado se posicionó por encima hace un par de meses, lo utilizó como soporte y desde acá pum, impulsó al alza un lindo movimiento. Ahora estamos llegando a este nivel otra vez. Es una especie de impulso, retroceso, impulso, y mientras se mantenga por arriba de los 3100, yo voy a especular con un rebote. ¿Un rebote hacia dónde? Hacia los 3600, 3700 otra vez. El mercado en 4 horas está llegando a una zona de sobreventa, algo que no pasaba hace bastante. De hecho, deja como cierta divergencia acá, lo que te indica fuerza, pérdida de fuerza, perdón, por parte de los vendedores. Entonces, si vuelve a desarrollar una vela alcista de H4, ya el rebote se podría dar. La clave es que justamente no pierda los 3100. Si corrige un poquitito más, perfecto, no pasa nada, pero que no pierda los 3100. Desde ahí aguardaremos por el rebote. Ya desde los máximos corrigió un 26%, lo cual es bastante. Así que podríamos llegar a ver un rebote más o menos del 11, 12 hasta incluso 14%. Luego tenemos a Comercial del Plata, ya terminamos con el sector energético, creo que nos queda Come, Loma y ya pasamos a ver el oro y la plata para después seguir con Estados Unidos. Les había dicho que la tendencia no me gustaba en el corto plazo, que era probable que vaya a buscar los 50 porque podía profundizar toda esta zona de soporte semanal, no sé si en el pasado había más historial, no, solo como techo, y que desde ahí pudiera llegar a rebotar, pero que no lo veía algo factible porque no me gustaba cómo está la tendencia. Viene con un fuerte movimiento a la baja que sí ha generado un rebote. Esto en las últimas jornadas, ahí les voy a mostrar, ya que uno de los chicos en el grupo VIP la estuvo pidiendo y les había dicho que era muy probable por cómo venía de fuerte la corrección, que continúe corrigiendo claramente un poco más y que no veía ningún tipo de soporte hasta los 42-38, que quizás se frenaba en lo que fue estos mínimos en la zona de 47-48, acá en este punto, este de acá, que fue a mediados de julio, simplemente porque le puso un freno a la anterior corrección. De hecho, sirvió bastante bien y desde ahí pudo rebotar un 13-14%, lo cual creo que va a tener algo de continuidad hacia los 57, en el mejor de los casos 59, pero después podría frenarse. A ver, siendo muy optimistas, esto, ¡pum!, llega acá a los 64-65, pero hasta que no se posicione por encima de ese nivel, la tendencia va a tener todavía recorrido a la baja, es decir, va a ser rechazada y continuará bajista. Así que yo, si tengo que especular con comercial, es simplemente que está generando un rebote para luego continuar su tendencia a la baja. Pero falta, tenemos que esperar un poquitito más. Y la que no vengo siguiendo hace bastante es Loma, miren. Perdió el soporte de lo que estoy viendo acá, los 12, un nivel que fue resistencia, y luego el mercado lo empezó a utilizar como suelo justamente hasta que recientemente generó un mínimo nuevo, por lo que veo. Es una zona un poco más amplia, podemos dejarlo ahí. Vamos a duplicar justamente esto como si fuese acá una zona mucho más amplia, como les digo. Y si aguanta, perfecto. Pero ya si cae por debajo de 11.60, que es el mínimo de la semana pasada, bueno, el mercado te debería continuar la corrección hasta los 10.5, que es el otro soporte diario. ¿Está en tendencia del corto plazo alcista? Sí, pero como ven acá, hace ya un poquito más de un año que está bastante lateral a pesar de los idas y vueltas, por lo que simplemente habría que aguardar a que toque un soporte diario clave. Y ahora sí, miren lo que tenemos para comentar. Ustedes vieron la plata y acá la vamos a tener. Desde ya les adelanto que esto está recontra en máximos históricos. De hecho, un nivel que no se superaba hace muchísimo eran los $50.
Fíjense, acá del 2011 fue un máximo y no se venía tocando hasta fines del año pasado. Fue una absoluta locura ese movimiento. De hecho, creo que esto se los puedo trazar un poquito más. Ahí se los voy a marcar. Porque yo lo tenía marcado en su momento. Que la plata la vengo analizando con las materias primas, o sea, junto al oro y el petróleo y alguno que otro más, desde fines de 2022, más o menos. Pero nunca en el último tiempo, en los 6 meses más o menos, no lo estuve operando, porque preferí irme con el oro, que es más predecible, es menos volátil y también está con la tendencia alcista. Acá he visto en su momento oportunidades para involucrarme, sobre todo en este nivel, cuando generó la ruptura, el apoyo y acá, pero decidí ir con el oro, bueno, me estaré quedando fuera del movimiento del 90%, está bien, perfecto, pero es muy volátil y prefiero ir con el oro. Es dependiendo los perfiles que tenga cada uno. El oro también está en tendencia alcista, no pasa absolutamente nada. Uno elige con qué quedarse y lo que le siente más cómodo. La plata entonces está teniendo esta gran tendencia alcista, si se preguntan el por qué, ya que hay una demanda muy muy fuerte porque todo lo que es el desarrollo de la tecnología del 5G, de los vehículos eléctricos, de lo relacionado a la energía solar también, hay bastante demanda por eso. Y también se utiliza, como lo hace el oro, que el ticker es el GLD, recuerden que este es el ETF de CLB de La Plata, como una especie de respaldo ante la degradación monetaria, es decir, la constante inflación que tienen las monedas, ni hablar el peso, ustedes eso ya lo saben de sobra, pero que tienen el dólar, el euro, el yen japonés, sobre todo luego de la pandemia donde se imprimieron grandes cantidades de dinero, entonces ahí hubo una fuerte degradación monetaria, una fuerte pérdida del poder adquisitivo de las monedas, de las divisas tradicionales. Fíjense el último impulso, estamos hablando que en un mes y medio, más o menos, casi 2 meses, hubo una suba del 90%, teniendo en el medio simplemente correcciones del 6, a ver, 10%, esta fue la última que había analizado. Entonces tenemos este soporte acá, donde sabemos que es muy probable que si vuelve ahí rebote. Yo se lo estoy analizando en el ETF, pero lo tengo mejor analizado en lo que es la plata en sí. Ahí va, este sería un techo y podemos establecer un máximo nuevo acá en el corto plazo. Más o menos por ahí. Vamos a ir de este gráfico directamente a la plata para que vean cómo es que está en este caso. Ahí va, se ve muchísimo mejor. Podemos ajustar esta resistencia ahí, que más o menos a ver si lo comparamos con qué nos puede llegar a coincidir. Ahí está, para que se vaya entendiendo. Esta es la plata en sí y este es el ETF de la plata. Creo que más o menos el nivel que tengo marcado acá en 83-82 puede llegar a coincidir con esto que fue un poquitito antes de que se origine la ruptura. Entonces vamos a tener que marcarlo eso así. Vamos a poner así, bastante amplio. Y en estos precios yo me sentiría cómodo involucrándome en la tendencia. Estaríamos hablando que desde el máximo hasta acá corrige un 13-15%, desde el precio actual pueda llegar a corregir un 9%. En lo que es muy corto plazo, recién la pérdida de los 86,5 es lo que habilitaría una corrección hacia los 83-82 para venir a buscar una anterior zona de techos, prácticamente como lo hizo acá. Ven que impulsó, rompió, nuevo movimiento. Bueno, si pierde estos niveles de acá, vendría a buscar esta anterior zona de techos justamente para rebotar. Ya tenemos el máximo establecido en los 93, casi $100, una locura, se duplicó el precio en simplemente un par de meses. Y en lo que es el ETF, bueno, debería perder más o menos la zona de los 78 para ir a buscar esos 73, 72 que les estoy mencionando. Como que hay una diferencia, ven, de $10 entre lo que es la plata que está a 90 y el ETF que está casi 81, para que lo tengan bien presente. Ahora sí, dicho todo eso sobre el mercado argentino, sobre la plata, al menos para el corto plazo, después podemos hacer, si quieren, me lo dejan saber en los comentarios, un análisis más macroeconómico del medio plazo, pero nos toca revisar ahora Estados Unidos, que tuvo una semana prácticamente plana, comenzó en los 6.940 puntos, corrigió, buscó apoyo en los 6.900, que eso fue lo más importante, que nos confirmó que es un soporte clave del corto plazo, que si lo llegase a perder, se activaría una corrección hacia los 6.800 e incluso, ¿por qué no?, los 6.700, alterando toda esta consecución de mínimos ascendentes que tiene como objetivo aún
en estas próximas semanas ir a buscar los 7.050, 7.100 puntos. Este nivel, recuerden, 6.900 es un punto clave. Y también, además de haber puesto a prueba ese nivel como soporte, puso a prueba como techo los 7.000. Pero como les digo, no hubo tantos movimientos, se movió entre 7.000, 6.900 y hay que seguir vigilando los 6.900 para darle continuidad a estos mínimos ascendentes. La semana que viene va a ser bastante clave porque ya empezamos a tener empresas de renombre que presenten resultados y nos van a ir dando un panorama de lo que va sucediendo. En cuanto a datos económicos, no va a haber mucho. Eso va a quedar recién para fines de enero, principios de febrero. Pero, por ejemplo, acá tenemos que presenta 3M Company, presenta Netflix, Johnson Johnson, Charles Schwab, que es más importante en el sector financiero. Tenemos un adelanto de lo que puede ser una empresa más dedicada al consumo defensivo, como es Procter Gamble, GE Aerospace, que nos va a marcar el rumbo de lo que es el sector de aeroespacial y defensa, que viene muy, muy sólido, está teniendo un año excelente. Y después tenemos un adelanto de, bueno, junto a Taiwan Semiconductores, que también presentó el jueves, rompió absolutamente todo, formó nuevos máximos históricos, porque comunicó que va a haber mucha más demanda de lo que ellos esperaban en el 2026 y eso también terminó afectando a las empresas que fabrican los chips, como es Lam Research, ASML Holdings y demás. Como les digo, Intel va a estar enfocado en ver si logra la rentabilidad y puede proyectar esa rentabilidad de cara a los próximos trimestres. Así que también tenemos ahí más empresas relacionadas al sector de los semiconductores, que también está teniendo un muy buen año y hay que prestarle mucha atención porque después ya la que viene creo que va a presentar AMD, no recuerdo bien, y comenzamos con las empresas grandes, empieza a presentar Meta, Apple, Microsoft, Alphabet, o sea, Google y demás. Entonces, para hacer un resumen, recuerden, seguir vigilando esta semana los 6.900 puntos. El lunes también recuerden que es feriado y que recién vamos a tener cotización el martes. Por el lado de Mercado Libre, vamos a verla al detalle porque está bastante interesante. Venía recuperando niveles importantísimos como fue justamente los 2000, después los 2100, pero recordemos que habíamos dicho que los 2200 es el nivel que tiene que recuperar sí o sí para que retome la tendencia alcista, porque como observan la tendencia todavía es alcista porque los mínimos cada vez son más altos, este último impulso está teniendo su corrección, pero le falta superar sí o sí los 2200 para ir a buscar 2300, 2400 y darle más desarrollo a su tendencia alcista. Yo creo que mientras no pierda los 2000, 1900 nuevamente, la tendencia del corto plazo no se va a alterar. Pasamos, como les digo, de máximos cada vez más bajo a unos mínimos que acompañaban hasta que estos dos son prácticamente iguales, lo que se le pone un freno a la tendencia bajista del corto plazo y acá ya tenemos unos mínimos un poco más altos, pero necesitamos ver que un máximo más alto que el anterior, que justamente coincide con recuperar ese nivel fundamental de los 2200. Fundamentalmente, Mercado Libre está muy sólida, todavía falta para el balance, es dentro de un mes y casi medio, pero tiene que ganar sí o sí los 2200 para retomar esa tendencia alcista del medio y largo plazo y ya de ahí sí, bueno, esperemos que repunte con fuerza. Pasando a Meta, otra que esta sí que cambió la tendencia del corto plazo, porque fíjense, desde los máximos a este mínimo generó una corrección bastante fuerte, que no se veía desde los mínimos de abril, casi 30%, tuvo su rebote. Esto de acá está mal, no sé por qué está este gráfico. Si vamos a 4 horas van a ver que no hay ningún mechazo a los 700. Raro eso. Pero bueno, a veces suceden esas cosas en TradingView. Tuvo su rebote esperado del 15% hasta la zona de 670 más o menos. Vino acá hasta los 640, empezó a formar un nuevo rango y esta semana rompió este rango y la base del mismo, de los 630, que era el soporte clave. Yo terminé subiendo más o menos una pérdida del 11%, tenía una compra en los 700 por acá, más o menos, tenía una compra previa antes de todo este movimiento, así que acá después tuve que promediar, en realidad quise sumar más posición para pensar en el medio plazo, estos precios, 6 y pico, creo que el precio promedio me había quedado en 6,90 y tantos, y terminé cerrando por acá con un 11% de pérdida, porque creo que es más probable que esto continúe corrigiendo hacia la zona de 600, 585 una vez más, y veremos si ahí rebota otra vez. Pero creo que la tendencia ya está más tirando a bajista en el corto plazo y no tengo ganas de andar esperando a que se recupere y empiece a posicionarse por encima de niveles clave, como sería
tener que superar los 640, tener que superar los 680, tener que superar los 700, ir a buscar 740, que es un techo semanal, que le va a costar bastante posicionarse por encima. Entonces, digo, listo, asumo la pérdida, vamos a buscar otra oportunidad. Así que en el corto plazo, como les digo, esperemos a la zona de 600, 585, que es muy probable que vaya a buscar, y la utilice como soporte. Por el lado de Nvidia, ya la semana que viene, el martes, vamos a cumplir, ya lo estoy posicionando ahí, 6 meses consolidando, lateralizando en máximos históricos, lo cual es algo positivo si lo fundamental, como lo viene haciendo, continúa acompañando fuertemente lo que es la empresa, las ganancias, las proyecciones, la demanda de los chips, de la IA y demás. Fíjense que la anterior zona de techos de los 182 fue puesta a prueba como soporte, parecía que lo perdía y volvió a reaccionar. Tenemos un techo en los 195 para redondear que necesita ser superado para ir a buscar los máximos históricos. De momento, en el corto plazo, vigilemos los 182, mientras se mantengan por encima, esto va a continuar lateralizando con probabilidades de subir ligeramente, al menos hasta los 196. Este es el nuevo rango que podemos proyectar en Nvidia dentro de un gran rango. Pareciera ser que se está tomando su tiempo. Esperemos que, si lo fundamental continúa acompañando, para desplegar un nuevo tramo al alza, porque por las casas de analistas tienes precios objetivos cercanos a los 230, lo cual es un movimiento bastante considerable desde el punto actual. Estamos hablando de un 20 y pico por ciento. Cosas que ha hecho, por ejemplo, de septiembre hasta los máximos históricos. Así que a seguir poniéndole el ojo, como también le puse el ojo a Apple. De hecho, me involucré esta semana. A pesar de la última corrección ligera que tuvo, está profundizando una zona de posible soporte mensual. Y digo soporte porque fueron los máximos del 2024 que rechazó en los últimos meses del 2025 y una vez se posicionó por encima, está teniendo su corrección como su testeo a lo que fue, como les digo, una anterior zona de techos, a ver si la utiliza como soporte. Fíjense que luego, desde la corrección fuerte que lo llevó al mercado a buscar esos mínimos en abril, la máxima corrección en este punto había sido un 9,5. De acá a acá tenés un ni 7, más o menos. Acá tenés un 4,5, acá tenés un 6, acá tenés un 5,5 tirando a 6, acá tenés un 4,5. Y desde este punto hasta acá estás teniendo una corrección del 11,5. Es decir, estamos observando la mayor corrección desde los mínimos de abril, 8, 9 meses, lo cual ya me parece llamativo. En diario está en sobreventa, también en el RSI, lo que no sucedía desde los mínimos de abril. Por ende, cuando se forma una vela diaria, porque estas de acá le ponían un freno, parecía que podía profundizar un poco más, pero cuando se forma una vela diaria de este estilo, respetando el soporte de los 250, 255, es muy probable que empiece a rebotar teniendo como primer objetivo, target, los 267 y ya por encima de eso, 275. Creo que en H4 no hay ninguna divergencia, de hecho los mínimos son, bueno, sí, si corrige un poco más podría formarse una divergencia, lo cual es más positivo, quiere decir que la debilidad por parte de los vendedores, la fortaleza, perdón, por parte de los vendedores se va agotando y ya habría debilidad, si corrige un poquitito más. Y creo que la superación de los 261 en el cortísimo plazo es lo que activa esos objetivos que les menciono. Este de acá y luego este de acá. Yo por mi parte voy a esperar, no tengo apuro. Solo la pérdida de los 250 es lo que alteraría para mí la tendencia del medio plazo y haría que termine vendiendo en pérdidas. Ahora vamos a ver otra de los semiconductores que esto está en plenos máximos históricos. De hecho, hasta formó unos nuevos. Es una absoluta locura. Es una empresa que yo en su momento tuve, pero la aguanté un 30 y pico por ciento debido al alza, ¿no? Debido a la volatilidad que tuvo, más o menos por estos precios me había involucrado y por acá, cuando se estaba acercando a los máximos históricos, decidí vender. Eso lo tengo que comentárselos en un video donde quiero que repasemos los aciertos y errores, pero sobre todo hacer principal énfasis en los errores que cometí en el 2025, porque acá tenía que haber metido la mitad. Me bajé de un movimiento fuerte, de una tendencia alcista, totalmente, cuando tendría que haber vendido la mitad, o una parte aunque sea, pero no salirme del todo. Fíjense, desde el punto más o menos que yo vendí, que yo compré en 111, 112 por acá, hasta el 30 y pico. Me salí en 150, ahora está en 362. Desde esos 150 hasta acá va un 150. Y desde el precio que me había involucrado yo, más o menos, hasta acá, va un 200 y pico. No, estas cosas no se hacen. Obviamente no estaría dentro de la tendencia aún, quedaría una parte corriendo, pero en estos puntos podría haber vendido otra parte, no sé, un cuarto más, la restante mitad, pero no me tendría que haber bajado así tan brusco. Fíjense que en las últimas correcciones, esta de acá fue bastante fuerte, del 26%, después tuvimos una del 16%.
Y en el medio acá tenemos una del 7. Estaba especulando últimamente con que si se da una corrección similar como esto, debería perder primero los 321 y de hecho sigo especulando lo mismo porque la empresa no para de subir. En algún momento esto se va a frenar porque fíjense lo parabólico que se ve, que se observa a nivel semanal. Es una absoluta locura. Tuviste un fuerte impulso, un retroceso y un nuevo fuerte impulso. Plenos máximos históricos. Si lo vemos en mensual, ni hablar. Son muchos meses consecutivos con velas muy, muy fuertes. Miren lo que es esto, 40 y pico, acá tenés otra vez 30 y pico, otra vez 20 y tantos, y acá estás teniendo 20 y pico, va, de acá hasta acá, está haciendo otra vez 30, entonces es mucha fortaleza que en algún momento eso se va a frenar y hay que estar atentos a las correcciones. Pero como les digo, mientras se mantenga por arriba de los 320, la tendencia va a continuar. Quizá el siguiente objetivo a atacar sea la zona de los 380. Ya para ir cerrando, vamos a revisar Netflix, que presenta resultados esta semana, el martes, tras el cierre de mercado, y tenemos que estar muy atentos a la cantidad de suscriptores que hayan adquirido o perdido, porque subieron los precios en Estados Unidos, que igual el consumo se mantiene relativamente estable, pero está muy concentrado en el 10%, 15% más rico de la población, que consume más o menos el 40% de lo que es el consumo en total. O sea, un 10-15% de la población representa el 40 y pico por ciento del consumo. Entonces, como les digo, está muy, muy concentrado y eso lo deja expuesto a mucha volatilidad. Las últimas semanas fueron todas bajistas, aunque se nota una debilidad por parte de los vendedores, porque ya está prácticamente cayendo por falta de interés comprador más que interés vendedor. Esto sí que es fuerte volumen de ventas, pero acá empieza a agotarse porque el cuerpo es prácticamente nulo. De a poco se acerca la sobreventa a nivel semanal, algo que no sucedía desde mayo de 2022, justamente cuando corrigió este porcentaje que ustedes dicen, che, ¿qué pasó ahí? La empresa se estaba extinguiendo. No, es que justamente estaban saliendo nuevos competidores al mercado si se temía lo peor para Netflix. Estaba perdiendo cuota del mercado, estaban todo con el tema de la agenda progresista, que a la gente no le gustó. Salía Disney, salía HBO, salía Amazon Prime Video, salía Apple TV, salía Warner, no sé si tuvo, y después, o Warner es de HBO. Creo que había una más, no recuerdo quién. Pero bueno, muchos competidores que terminaron afectando en ese momento la cuota de mercado de Netflix, pero miren cómo se ha logrado recuperar. Y acá les había mostrado que a nivel semanal estas correcciones importantes del 28-25 se quedan cortas en comparación a lo que estamos viendo acá del 30 y pico. Por ende, es muy probable que continúe corrigiendo algo más hasta los 86-83 y ahí sí el mercado rebote. En cuanto a sus medias móviles no tenemos ninguna importante cerca y la de 200 en diario ya la ha perdido hace muchísimo. Solo la superación de los 94 es lo que retomaría la tendencia alcista del corto plazo. Pero como les digo, esperaría que venga a buscar esta zona y desde acá sí pueda rebotar. Y creo que lo último que nos está quedando ya es dos empresas brasileras muy muy importantes. De hecho, después les voy a dedicar un video exclusivo de Brasil, como lo vengo haciendo últimamente. Cada vez que corrige el mercado brasileño yo les grabo un video porque lo veo interesante como para sumar posición. Y me he terminado de involucrar en Nu Holdings. Digo terminado porque de Brasil les voy a mostrar. Pasa que no lo tengo dividido. Esperen que les muestre por acá. No lo tengo seccionado. De Brasil tengo el ETF EWZ que ya compré 3 veces. Banco Bradesco sumé. No, tengo una sola posición. Petrobras que sumé esta semana. Nu Holdings, que sumé esta semana, Vale, que la tengo de antes, XP, Embraer y Telefónica de Brasil. No tengo ninguna más, no, tengo un par de la mira, pero en cada corrección que hay, interesante, de más de un 5%, sumo posición. Y Nu Holdings es una empresa que me gusta para aguantar al medio plazo. Podemos decir mínimo de 6 a 9 meses para reevaluar. No quiere decir que en 6 9 meses, si la veo cara, en los 20 o 20 y pico, la voy a vender. No, no, no. Simplemente estoy diciendo que si está en los 20, 20 y pico y tiene todavía proyecciones de subir en 6, 9 meses, la voy a mantener. Ahora el mercado generó una corrección muy acorde a lo que venía corrigiendo las últimas oportunidades. 11% acá, 7% acá, 12% acá y acá tenés 11%. Está llegando a una zona de soporte de los 16, el cual respetó bastante bien. Creo que mientras se mantenga por arriba del mínimo de los 15.60 no hay ningún tipo de problema con la tendencia. Y el siguiente objetivo sería superar los 17 para ir a atacar los 18, que son el nuevo máximo histórico. Así que la tendencia viene sólida por ahora, esperemos que pueda reaccionar y que tenga un buen 2026. Y ya para ir cerrando tengo que ponerles, creo que habían pedido por Petrobras. Es una empresa que no sé si la vimos en el anterior video, pero sé que uno de los chicos en el grupo VIP me estaba preguntando por Petrobras y yo le dije que tenía que superar los
era fundamental que supere los 12, porque como, no sé, les digo como si habíamos visto, pero no recuerdo si lo vimos en algún video. Estaba dentro de, o está mejor dicho, dentro de un rango muy muy marcado, con un techo ahí en los 13 y un soporte en los 11 y moneditas. Y últimamente los 12 le venían poniendo un freno, como se observa acá, ¿ven? Un freno ahí el mercado, no subía, no subía, rechazaba, 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 hasta que supera con fuerza los 12 y dije, listo, bueno, si superó los 12 y está en la parte baja del rango, al menos tiene recorrido hasta la parte alta. Estamos hablando de los 13 y moneditas, 13 y medio. El mercado ha reaccionado con fuerza una vez superó los 12, está extendiendo la suba. Cualquier corrección que tenga quizás es para poner a prueba otra vez los 12, pero no le veo mucho sentido porque perdería gran parte del impulso alcista que tuvo, salvo que esto lo tomamos algo así, A, B, C. Pero bueno, el siguiente objetivo es ir a buscar esos 13. Después veremos si lo supera. Yo no creo que lo supere, salvo que reaccione con mucha fuerza, así como está haciendo acá, pero después genere la ruptura. Ahí recién me quedaría adentro. Pero creo que acá arriba voy a vender la totalidad o la mitad. Después lo voy a pensar. Pero veremos qué tal. Está la actividad esta semana y al otro día reaccionó bien. Cuando suceden esas cosas decís, bueno, gracias. Viene bien, porque hay otras que compras y se pega una corrección del 4% el otro día y decís, la puta madre. Hasta acá con el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por el apoyo, como siempre, a través del grupo, de los comentarios en YouTube y demás. Espero que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que el lunes es feriado en Estados Unidos, por lo que no habrá mercado. Recién estaremos ahí comentando todo el martes. Entonces aprovechen si quieren para estudiar, para descansar, para disfrutar simplemente. Y bueno, veremos qué le depara al Merval y al mercado estadounidense en la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por el apoyo como siempre y por llegar hasta este punto.